Familia, bendiciones y buena vibra. Hoy contentísimo. Tenemos un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Andamos atrás de un personaje importante para lo que es el mundo de la librería. Juan Baez, socio de la librería La Trinitaria. Como ustedes escuchan el nombre, es una librería que se ha identificado, caracterizado por los libros de historia dominicana y por los libros de historia, de los libros dominicanos en general. Vamos a conocer un poco de la historia de la librería y sobre él. Esa señora es Elena Poniatowska. Ella escribió un libro que se llama La Noche de Tlatelolco, que es sobre la matanza de unos estudiantes mexicanos en el año 1968. Y esa foto es muy interesante, la de ahí. La de allá. Esa. Mira quién está ahí leyendo. ¿Quién tú reconoces? Es Leonel Fernández. Ahí está. El que está vestido de negro es Pedro Mil. Pedro Mil. Y el que está más para allá, Virgilio Díaz Grullón. Virgilio Díaz Grullón. Pero el que está con la camisa rosada es Hanle Herman, que vino con Camaño. Que fue el que escribió. Él escribió varios libros sobre Camaño. Mira, este es Manuel del Cabral. Todo eso han visitado esta librería histórica. Mira ahí, todo esto de la librería. Y aquí, esa que está ahí es Julia Álvarez, la inclisita, la chiquitica. Julia Álvarez, muy buena. Ese que está en el centro es Marcio Veló Magiolo. Para mí es el mejor dominicano escribiendo. Entonces, para mí. Bueno, es el intelectual más completo era. Y ese se llama Carlos Monsiváis, era un pensador mexicano, ya falleció. Entonces, bueno, ahí ya esa es la misma Elena Poniatowska, ¿verdad? Aquí, el que está de traje de la barba es René Rodríguez Soriano. A ese se lo llevó el COVID. Es dominicano, fue el escritor dominicano que se llevó el COVID. Y el que está, el señor... De entre esos autores que usted ha mencionado, ¿quién usted cree que ha sido el que más vende libros? El que más vendido. A nivel ya de comercial. Julia Álvarez. Y Marcio, yo creo, ¿no? Marcio, pero Julia Álvarez. Bueno, Saramago por ser premio Nobel, Pedro Mil, Virgilio Díaz Grullón, todos esos han vendido mucho. Alde Herman, también. Nosotros, mira. Una librería histórica. Mira esa foto. Esa foto es épica, esa. Sí. Famosísima. Ese que está ahí es otro pensador mexicano, Enrique Krause. Enrique Krause. Entre las ferias del libro que uno acostumbra a ir, entre las ferias del libro, esta fue una de las primeras que yo asistí, fue la Feria del Libro de La Habana. Ahí usted fue como, 92. Como expositor. Yo fui principalmente a observar y a ver. Por eso es que tengo tantos años en la feria de aquí, porque yo iba antes a la feria nada más que por gusto. Cómo se desarrollaban, cómo eran, todas esas cosas. Y todo eso que está aquí, todo eso. Y qué raro que usted nunca... Poesía. De arriba abajo, todo eso es poesía. Y usted no, qué raro que usted no ha escrito un libro o algo. Como 6. Como 6. Como 6 libros usted ha escrito. Sí. Ok. Mira, esta es la parte infantil. Historia dominicana ahí. ¿Tendrán algo sobre la historia de la pelota dominicana? Es un libro. Eso lo hice yo.
Creencia de los taínos. Libro para colorear. Juan Baez. Perfecto. Este, por ejemplo, explica, ahí dice, por ejemplo, lo mismo que en la mayoría de las comunidades primitivas, las cavernas tenían mucha importancia en la vida de los taínos. Entonces ellos en su creencia decían que el sol y la luna salieron de una cueva. Ok. También había dos cuevas en otro lugar. Una era Casibajagua, de donde salieron los taínos buenos. De la otra cueva salieron los demás. Y cuando ellos estaban se convertían, el sol los convertía, creían que el sol los convertía en otros seres. Ok. Eso es sobre la creencia de los taínos. Esto a dos voces, es una historia familiar, hecha, escrita en forma de novela. Ok. Y lo escribí como si fuera una conversación con un tío y yo. Él contándome sobre la familia cuando él era muchachón y joven. Y yo contando a la familia cuando yo era niño. O sea, en dos épocas diferentes. Eso sería como viendo el punto familiar desde dos generaciones diferentes. Exactamente. Entre nosotros anda el cuento. Anda el cuento. En eso hay dos cuentos. Uno fue tercer lugar en el concurso de Radio Santa María. Otro fue cuarto lugar en Radio Santa María. Y hay dos más que fueron semifinalistas en un concurso en España. ¿Es difícil publicar un libro para un dominicano? No, es según, porque por ejemplo yo tengo, la librería publicaba antes, pues entonces yo publiqué a nombre con el sello de la librería. Ok. Eso, ¿por qué se llama así el libro? Entre nosotros anda el cuento. Entre nosotros anda el cuento. ¿Qué tú haces cuando tú no haces la tarea? ¿Qué tú le haces a la profesora? Le hace un cuento. Le hace un cuento. ¿Qué tú haces cuando llega tarde al trabajo? No, cuando llega tarde al trabajo, ok. Le hace un cuento al jefe. ¿Qué tú haces cuando estás enamorando a una muchacha? Le haces muchos cuentos. Oye, pila de cuentos. O sea que entre nosotros siempre anda el cuento. Eso es lo que identifica al dominicano, como dice. Entonces, fíjate, yo cogí 137 refranes. Y su significado. Y entonces le puse su significado según los interpretaba yo. Yo supongo que este se vendió mucho aquí para los turistas que querían entender el lenguaje de aquí de nosotros. Bastante. Entonces, ¿qué resulta? Y alguien me preguntó, ¿y por qué 137? ¿Por qué 137? Porque no cabían más. O sea, ya, no cabían más y por eso. Después, yo busqué poesía escrita por otras personas y las recopilé en un folletito que se vendiera en 25 o 50 pesos. Y ahí hay de Fabio Fiallo, ahí hay de Héctor J. Díaz, o sea, poesía amorosa dominicana. Ok. Eso es para los amantes de la poesía. Para los amantes de la poesía, pero también para que algún niño, algún jovencito que le coja miedo a los libros grandes, diga, pero mira un libro chiquito. Sí. Y empiece a leer y se despierte. Eso es un gancho para que se queden conectados con la lectura. Y entonces, todos esos libros están agotados, ya no. Ya usted no lo sigue haciendo. No lo hago por ahora. Entonces, hay uno, pero. Hay uno, por ejemplo, como yo, amante de mi pueblo, que es Matanza, ¿verdad? Ajá. Yo lo que hice fue que hice un trabajito sobre Matanza. Cómo se vivía en ese pueblo. Ayer y hoy. Cómo se vivía en ese pueblo antes de una plantación de caña que hubo en 1958. ¿De qué vivía la gente en el campo cuando eso? Y después entonces, como ese es primero una sesión, después un distrito municipal, después un municipio, alguien empezó a explicar
cómo llegó de una sesión A convertirse en un cómo municipio. todos los movimientos que se tuvieron que hacer para eso. Otra persona hizo un trabajito sobre los maestros que han existido allí, cuáles eran de allá, cuáles no. Y entonces, esto, De prontuario de lengua española para estudiantes de educación básica. exactamente, este librito, ¿Cómo no? o este folleto, vamos a decir, este cuaderno, ¿Cómo no? tiene cualquier pregunta que le hagan a un estudiante de lengua española. Por ejemplo, tiene que ser diptongo. Por ahí se Entonces encuentra. tú lo buscas en la D, porque está en orden alfabético. Ah, no, pero además. eso es genial. Dos puntos diptongo consiste en la unión de dos vocales. Por otro lado, el- preguntita. ¿Alrededor de cuántos libros usted ha leído ya? no, leer no, imagínate. Ya uno no lee tanto, pero cuando yo era joven, que era estudiante, me leía más o menos un libro semanal. Y O tal sea, que vez, usted ha leído mucho ya. bueno, bastante. Y entonces, preferiblemente que usted le gustaba leer dominicano o cualquier tipo de libro. todo, dominicano, principalmente novela, cuentos, historia, mucha historia. Y algunos de los cuentos míos, como que se zafa y me meto en la historia sin darme cuenta. Se va convirtiendo en una historia. Entonces, si hacemos un ping-pong de preferencia y yo le menciono un par de autores, ¿cuál usted elegiría, por ejemplo? Si yo le digo un ejemplo, Pedro Milo o Vargas Llosa. Son los dos favoritos míos, uno en poesía y uno en narrativa. Pero ¿cuál elegiría? Pedro Milo o Vargas Llosa, por ejemplo. Mira, es que los dos, Los dos. te voy a decir algo. Pedro Mil, ya tuviste la foto, Sí. venía solo de tarde aquí, se sentaba a hablar con nosotros. Ok. Y Vargas Llosa, tú lo has visto ya. Sí, ahí también. Aquí fotos, pero que también nos hemos visto en otros lugares, por ejemplo en Guadalajara, en Ok. España, en Chile, y siempre como que... Pero además de eso, yo escribí un algo sobre Vargas Llosa. Yo soy Banilejo, y Banilejo quiere decir colmado. Sí. Entonces, cuando yo era muchacho, tal vez la edad de él, un día a alguien se le quedó un libro en el mostrador del colmado, no volvió a buscarlo, yo empecé a leerlo. Más tranquilo. Ajá. Y cada vez que empezaba el segundo capítulo lo dejaba, volvía para atrás. Volvía para atrás. Y no lo entendía, no lo entendía. Un disparate. Y alguien me dijo, no, llega hasta el quinto capítulo, no te importa lo que sea, y si no te lo entiendes, bótalo. Cuando llegué al tercer capítulo ya yo sabía cómo era la forma, La forma de escribir. el estilo del escritor. Y entonces se llamaba La Casa Verde, ese libro. Es el, De ahí para adelante leí muchísimos. Yo he leído de Vargas Llosa unos 20 libros. ok. Y de Vargas Llosa y un ejemplo Juan Bosch, No, Vargas Llosa. se queda con Vargas Llosa. Es que Juan Bosch está bien. Tiene una gran gama de seguidores. Sí. Y es un maestro tremendo del cuento. Del cuento. Pero hay un cuentista dominicano. ¿Qué mejor que Vargas Llosa? No, ¿Qué no, mejor que Juan Bosch? no que sea mejor, porque tratan diferentes temáticas. Juan Bosch es más el cuento rural. ¿Verdad? Sí. Casi todo lo de Juan Bosch tiene que ver con el campo. Con el campo. Este es el cuento citadino, el cuento de la ciudad, pero el cuento psicológico. Ok. Ese se llama Virgilio Díaz Grullón. Virgilia Díaz Grullón. Virgilio Díaz Grullón fue un muy... Palabra de ida y vuelta. Ese de él, ahora no recuerdo, pero él tiene un cuento. Tiene mucho cuento. Él tiene varios cuentos. Muchos. Y Virgilio Díaz Grullón era muy bueno. Tú me dices Vargas Llosa y García Márquez, yo prefiero Vargas Llosa. Por encima de García Márquez. Sí, García Márquez era bueno en Sí, cuento. sí, pero yo prefiero Vargas Llosa. Yo me quedo con García Márquez. Sí. Ay, García Márquez puede ser que escriba más popular, pero como escritor, yo veo a Vargas Llosa superior. Como escritor, como redactor, como, ¿verdad? Y tú buscas los libros, bueno, pues García Márquez, 100 años de soledad, también.
Eso es tremendo. Eso ahí no hay nada que se le acerque, pero después, ya todo lo otro, yo le pongo otros libros adelante a eso, a los demás de él. Ya te están haciendo señas como como en los programas de televisión, de que ya, vamos. Mira, tenemos esta música sobre ya el bolero, Merengue. la salsa. Esos son los libros que mayormente imprimen alguna Esos libros normalmente salen con patrocinio. con Grupo León Jiménez, Cultura, el Grupo León Jiménez, Inter. que eso ya no lo están haciendo casi, ¿verdad? No, mira, este es uno de los libros que yo más vendo. Es de historia y es historia del Caribe. Pero que ese Fran Moyapón, imagínese usted. Pero fíjate una cosa. Mira quiénes lo publican. Librería La Trinitaria. Esta colección es del libro de la Revolución. Esta se está acabando ya, pero son unos 12 títulos que es sobre los héroes que tuvieron que ver con la muerte de Trujillo. De Trujillo. Sí. Otra cosa, una pregunta que tú no me has hecho. ¿Cuál? ¿Cuál género se vende más? ¿Cuento, novela, poesía? No, Okay. ¿Cuál género se vende más? es la historia. Okay. Aquí se vende más la historia que cualquier otro, y las novelas que más se venden son las novelas históricas. Novelas históricas. Sí. Bueno, Juan, gracias. Usted es parte de la historia de los libros y Déjenme ver una cosa, agarra ahí. esto. Esos 3 se los pueden llevar, estos no, porque están Ok, agotados. nos vamos con premio y todo. Sí, están agotados estos. Se me había hecho un poco difícil caerle a usted, pero mire cómo sorpresivamente nos encontramos. Bueno, está bien, nos vemos. Señores, estuvimos conversando con Juan, socio, historiador, escritor. Y estamos aquí en la librería La Trinitaria, una librería histórica, miles de años de historia entre sus páginas. Y yo le dije que iba a encontrar algo interesante. Y todavía está esa luz encendida sobre historia y sobre libros. Estamos súper contentos y ya ustedes saben.